La clasificación del Gran Premio de Australia se avecinaba apasionante y vaya si lo ha sido. Ha habido sorpresas, ha habido errores como han ocurrido en los libres de los mejores pilotos, ha habido muchísima acción, mucha igualdad y vamos a contaros todo lo que ha ocurrido en esta clasificación aquí en el canal. Vamos allá con el resumen a lo que ha ocurrido en esta clasificación del Gran Premio de Australia. Muchísima prisa de muchos de los pilotos por salir, con Alexander Albon siendo el primero haciendo cola, y ya la sesión daba comienzo en Melbourne. Fuego real, nadie más se puede ocultar, todo lo que viéramos era la realidad, ya no eran entrenamientos libres. Que comenzábamos ya con los pilotos en esta curva 10, que ha habido muchos problemas durante los entrenamientos libres. Aquí vemos a un Alexander Albon comerse todo el piano y eso provocarle, por supuesto, perder bastante tiempo en ese primer giro que dio. También en este punto vemos a un Charles Leclerc pedir una visera más oscura debido a que había mucha luminosidad, entonces cuando entrase a boxes que sí se la podían llegar a cambiar. Y veíamos a un Verstappen que cerraba la primera de las vueltas ya en esa primera posición. Hasta el momento no habían cerrado nadie más vuelta, pero ya os decimos que de los que venían de la zona alta era el más rápido. Pese a todo esto, comentaba el propio piloto neerlandés que sufría un poco de subviraje en el monoplaza, así que era un momento bastante curioso hasta que Carlos Sainz llegaba para ponerse por delante. No solo él, sino que también Charles Leclerc, confirmando lo que ya os hemos estado comentando de que Ferrari aquí iba a ir bastante fuerte y después del primer giro se ponían por delante. Los McLaren aparecían, que se había hablado de que no tenían tanto ritmo a una vuelta, pues se ponían bastante bien, bastante cerca, siendo los justos los inmediatos perseguidores a Red Bull. Y veíamos a un Esteban Ocon que entrando a línea de meta tocaba el muro y eso provocaba daños en la llanta, fijaros en la llanta trasera izquierda, que incluso se le había quitado el dibujo del neumático blando. Veíamos a un Lewis Hamilton que ya en los libres 3 se había visto un Mercedes que había parecido mejor que en el día de ayer y se conseguía colar en la quinta posición. Sí que es verdad que unas vueltas más tarde que los rivales, y llegaban los McLaren y progresaban muchísimo, con un Piastri que se ponía por delante de su compañero de equipo y estaban únicamente por detrás de los dos Ferrari. Fernando Alonso, después de unas primeras vueltas de instalación, se ponía en primera posición y aquí creaba muchísima ilusión, porque además llegaba Verstappen justo por detrás, que es el piloto en el que se enfocaba la realización, y quedaba en segunda posición, pero por supuesto estamos únicamente en Q1. George Russell en este punto se quejaba también de los frenos delanteros, que estaban teniendo bastantes problemas. Vemos también a Esteban Ocon que no conseguía progresar y se mantenía fuera ahora mismo del corte en última posición. Os recuerdo que tenemos 19 pilotos porque este fin de semana solo va a haber uno de los Williams en pista. Por cierto, hablando de Alexander Albon, que conseguía escalar hasta la quinta posición. Max Verstappen, que venía mejorando, pero al final se acababa quedando en esa tercera posición, pese a que logró mejorar su tiempo por detrás de su propio compañero de equipo. Lewis Hamilton mejoraba, pero no era suficiente y se ponía en un 10º lugar y se ponía en peligro potencial, aunque al final no ocurrió nada en esta Q1. Quien sí logró mejorar en el último giro era su compañero de equipo George Russell, que escalaba en este punto hasta la sexta posición, por los que al final los pilotos que cayeron eliminados en Q1 fueron los siguientes. Wang Yuzhou como el último piloto, que tuvo además un daño con un alerón delantero, lo perdió y no sabía bien dónde exactamente, y eso provocó que no pudiera cerrar una buena vuelta. Daniel Ricciardo, que si os habéis fijado en las imágenes anteriores, salía que había conseguido superar el corte, pero le eliminaron su vuelta por track limits, por lo que cayó hasta este 18º lugar. Pierre Gasly y Nico Hülkenberg. Comentaros que Esteban Ocon era capaz de pasar el corte a Q2, se mostró por supuesto súper contento por esto y lo había hecho sin la vuelta de Daniel Ricciardo, porque con Ricciardo llevándole fuera de la Q2 pasó al final Kevin Magnussen. La Q2 daba ahora comienzo con un Carlos Sainz que era el primero a inaugurar la pista con un compuesto neumático blando nuevo y por supuesto pues se ponía en primera posición, era el único que hasta este momento había llegado a cerrar vuelta. Max Verstappen lograba sacarle 3 décimas en el primer giro que realizaba el neerlandés. Empezaron los pilotos a cerrar vuelta, vemos a un Norris quedarse muy cerca de los Ferrari en cuarta posición, mientras que Piastri los superaba, se ponía en segundo lugar. Oye, cuidado que McLaren venía muy fuerte, sobre todo en este punto el piloto local. Fernando Alonso se quedaba noveno, estaban intentando hacer
2 vueltas de instalación y una de tirar, pero no era realmente nada buena la primera vuelta que había realizado el piloto de Aston Martin, que tendría seguramente que volver a intentarlo a final de la Q2. Y ya llegaban los segundos intentos. Comentaros, por cierto, que los Ferrari antes lo habían hecho con neumático usado, ahora montaban el neumático nuevo y Carlos Sainz con el neumático nuevo se ponía en primera posición, marcando morado tanto del primero como del tercer sector. Llegaba Fernando Alonso con un nuevo compuesto de neumáticos blandos, ya había usado 3, el de Q1 y 2 en Q2, y lograba mejorar, pero muy poco, que era hasta la séptima posición. Comparado a lo que habíamos visto antes, esperábamos que pudiera llegar a ser un poco más. Quien mejoraba aún menos era Lewis Hamilton, que se ponía en novena posición y desde luego un lugar en el cual podía peligrar bastante, porque efectivamente llegó Yuki Tsunoda y consiguió pasar el corte, que por cierto Tsunoda se mete en Q3 mientras que su compañero de equipo cae en Q1, pero pasa el corte y ha dejado fuera a Stroll, pero Stroll todavía no ha cerrado su propia vuelta y consigue pasar, echando a Lewis Hamilton de Q3. Muchísimos problemas para los Mercedes. Los FP3 ha parecido que estaban algo mejor, que habían encontrado la configuración, por lo menos en clasificación no lo ha sido, y Lewis Hamilton, que así se lo comunicaban en sus ingenieros por radio, alucinaba de caer eliminado en Q2. Tercera clasificación además, que es superado por su compañero de equipo en esta temporada de las 3 que hemos tenido. Los eliminados fueron los siguientes: Hamilton 11º, Albon 12º, Valtteri Bottas 13º, Magnussen 14º y en 15ª posición Esteban Ocon, que ya llegó en sí bastante lejos. Y llegaba por lo tanto la Q3, Fernando Alonso, por ejemplo, salía el primer intento con neumáticos usados, todos el resto que podían utilizar neumático nuevo lo hacían con los nuevos, es decir, por ejemplo, los Ferrari o los Red Bull sí que podían poner un neumático nuevo, pero los Mercedes también salieron con neumático usado de primeras. Y los Ferrari con ese neumático nuevo de primeras, pues vemos a un Carlos Sainz que nuevamente era el primero en marcar vuelta, conseguir hacer morado de todos los sectores, pero llegaba Leclerc por detrás y se quedaba a una décima de su compañero de equipo. Mucho mejor se ha mostrado Carlos Sainz, al menos hasta este punto. ¿Logrará Leclerc en el último momento de la Q3, como acostumbra hacer, superarle? Pues ahora trataremos al respecto sobre ello. Piastri, que se quedaba en tercera posición, ahora a mayor distancia, algo que nos podíamos antes prever, y Verstappen, que ya sacaba el martillo, se ponía en primera posición, casi 3 décimas por delante de Carlos Sainz. Ya los pilotos empezaban a regresar a boxes y la realización nos ponía una repetición de un error que cometió Fernando Alonso. Se fue largo en la curva 6, una de las curvas donde se colisionó Alexander Albon, de las más complicadas, pero se fue largo y se fue contra la grava nuevamente, porque ya sabemos que esto le pasó en los libres 1 y le perjudicó el programa que tenían. Y ahora con todo esto, pues ahí lo vemos cómo se lo comunicaba por radio. ¿Y qué es lo que ocurría? Que rompió el suelo. Aston Martin trató de solucionarlo, pero el segundo intento con los neumáticos nuevos, pues ya podéis saber que llevaba el suelo roto. Veremos qué es lo que le acaba ocurriendo. También Piastri en la curva 10 pisaba demasiado el piano y pedía que le revisasen el suelo, pero la verdad que en el caso del piloto australiano no tenía ningún problema. Ahí vemos, a falta de 4 minutos, los ingenieros de Aston Martin tratando de solucionar lo que pudieran, porque es que no había tiempo y era o no sacar a Fernando Alonso o sacarlo aunque tuviese algunos de los daños, y al final por supuesto optaron por sacarlo. Su compañero de equipo, que mejoraba pero muy poco, quedaba en octavo lugar con un Tsunoda que todavía no había llegado a realizar vuelta, Alonso tampoco. La verdad que no era una vuelta demasiado buena. Llegaba Verstappen, que aquí estamos viendo batalla impresionante por la pole, porque Verstappen ha mejorado su primer sector, pero Carlos se lo ha mejorado aún más. ¿Qué es lo que acabará ocurriendo? Pues bueno, Verstappen sobre todo conseguía destacar especialmente en el tercer sector, que marcaba ahí morado, mejoraba su vuelta anterior por una décima, y Carlos Sainz mejoraba pero perdía todo, sobre todo en el tercer sector. Se acabó quedando a 2 décimas y se quedó en esa segunda posición. Luego vemos también a otros pilotos como Oscar Piastri cerrar posición en quinto lugar. También vemos a un Norris elevarse hasta la cuarta posición. Estupendo Lando Norris en la última vuelta. Vemos a Russell, que se queda finalmente en el séptimo lugar, y Fernando Alonso,
que fue el último piloto en marcar vuelta, acabó quedándose décimo, pero es que su vuelta fue 8 décimas más lento que lo que fue incluso en Q2, que ha habido mucha mejoría de la pista, pero por al final los problemas que ha tenido, pues no pudo mejorar y se queda en ese décimo lugar. Comentaros que Leclerc no llegó a realizar el último intento porque tuvo un error también en el tercer sector y abortó su vuelta y se quedó en esa quinta posición, por lo que los resultados son los siguientes: pole, tercera pole de la temporada para Max Verstappen, Carlos Sainz segundo, Sergio Pérez tercero, cuarta posición para Norris, quinto para Leclerc, Oscar Piastri en sexto lugar, Russell séptimo, octavo Yuki Tsunoda y noveno y décimo los dos Aston Martin, con Lance Stroll en noveno lugar y Fernando Alonso en décima posición. Este ha sido el resumen a esta sesión de clasificación que hemos podido ver hoy en Melbourne. Os queremos contar algunos de los detalles, por supuesto, que hemos podido llegar a ver. Como siempre, también indicaros los sectores, quiénes han sido los más rápidos. Especialmente al final vemos a un Verstappen muy rápido en los tres sectores, donde en el primero solo le supera a Carlos Sainz y en el segundo le supera a su propio compañero de equipo. En el tercero marca el sector más rápido. Carlos sobre todo pierde el tiempo tanto en el tercero, aunque sea el segundo más rápido, pero es que hay mucha diferencia contra Verstappen en la vuelta final, porque su tercer sector ha sido mejor en la anterior vuelta que en la vuelta final, entonces ahí es donde lo ha perdido. Luego en el segundo es realmente el sector más débil que han tenido. Vemos a un McLaren que finalmente ha sido bastante fuerte y veremos su ritmo de carrera porque suelen ser más fuertes ahí. Y luego en cuanto a velocidades punta, pues estas han sido las que hemos tenido, con un Red Bull que es sobre todo el equipo que destaca, y Haas, que también suelen ser uno de los equipos que mayores velocidades puntas acaban consiguiendo. Al final no se ha llevado Ferrari la pole, que partían como los favoritos incluso para la Fórmula 1, pero lo han hecho bastante bien. Lo que ha hecho Carlos, espectacular. O sea, pensad que Carlos hace 2 semanas no pudo disputar el Gran Premio de Arabia Saudí porque le operaron de apendicitis. Pensad que hace una semana se hablaba de que Carlos no llegaba a Australia porque no se estaba encontrando mejor de la operación. Y hoy va y queda segundo y no ha hecho la pole porque Verstappen ha hecho una pole estratosférica, pero es que le ha sacado casi una décima a Sergio Pérez. Le ha sacado 2 décimas a su compañero de equipo. Lo que ha hecho Carlos es espectacular y mañana parte desde la segunda fila y tiene una muy buena oportunidad de intentar pelear por la victoria, porque la degradación del Ferrari se ha mostrado muy bien y los Red Bull han tenido bastantes problemas, pero ya nos conocemos estos problemas, y si no, por lo menos una muy buena oportunidad de volver a subirse al podio, que después de no poder hacerlo en Arabia Saudí porque no estuvo presente, sería su segundo podio en 2 carreras que habría disputado y parte con una muy buena oportunidad para tratar de conseguirlo. Por otro lado, es que Verstappen, de verdad, ha tenido Red Bull muchos problemas. Les hemos visto con problemas que sí de frenos, con cambios de configuración de última hora en libres 3, con un Ferrari que desde luego este circuito parecía que se les adaptaba mejor, con unas Q1 y Q2 donde Verstappen no ha destacado especialmente, y llega la Q3 y en el primer intento te marca una vuelta de 3 décimas más rápido y en el segundo una vuelta de 270 milésimas más rápido que Carlos Sainz. Es que no tiene rival, es que es tercera carrera, tercera pole y tercera victoria. Pues lo veremos mañana, pero Verstappen parte desde, por supuesto, la mejor posición para pensar en mañana poder optar a la victoria. Sergio Pérez, que queda en tercera posición, nuevamente no consigue esa primera fila, que ya sabemos que Checo, os lo hayamos comentado, venía indicando que quería mejorar en clasificación para poder optar a por la victoria. No ha podido ser, veremos qué es capaz de hacer en el día de mañana. Muy bien los McLaren, tenemos muchas cosas de hablar que lo iremos hablando a lo largo del vídeo, pero sobre todo, la verdad que es una decepción lo que ha ocurrido con Fernando Alonso y Aston Martin, porque ritmo y sobre todo una vuelta había en este circuito. Stroll ha quedado noveno, pero es Stroll, pero Fernando es que ha quedado décimo por ese error propio que ha sido de Alonso, que se ha ido largo en la curva 6, que es una de las más difíciles del circuito, pero ha sido un error de Alonso, se ha ido a la grava y ha roto el suelo. Ahí ya no se podía hacer nada, ahí ya no se podía hacer más, es que ya estaba roto el suelo y a Aston no le daba tiempo ni a cambiarlo ni a arreglarlo, y es que la vuelta de Q3 ha sido 8 décimas más lento que su vuelta en Q2, ha sido más lento que su vuelta en Q1, es que desde luego que había mucho rendimiento porque la pista ha ido mejorando cada sesión muchísimo.
¿Qué podría haber conseguido Alonso? Pues mira, fácilmente seguro séptimo como poco, por detrás de los McLaren, de los Ferrari y de los Red Bull, que desde luego es una mejor posición de salida que ese 10º puesto. Ahora, con los problemas que tiene Aston Martin en carrera, pues veremos saliendo 10º qué son capaces de conseguir. Pero como os digo, sobre eso hablaremos mejor y más detallado y las explicaciones que dé Alonso y demás a lo largo del día. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este resumen. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando aquí en el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.